Gracias por su atención. Mi nombre es Ángel Sabril y soy estudiante de la maestría en Gerencia Pública de la UNEYES Barinas. Hoy voy a hablar sobre el basamento legal de la gestión pública. Como podemos ver, el primer basamento legal que existe es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y después de ella hay leyes orgánicas, leyes de estatutos, decretos y reglamentos los cuales rigen esta materia. Empezamos a desarrollar lo que nos concierne y hablamos de cómo se clasifican los actos administrativos en Venezuela. Podemos decir que los actos administrativos en Venezuela se clasifican según sus efectos, según su contenido, la manifestación de voluntad, su impugnabilidad o según su ejecución. De los actos administrativos según sus efectos tenemos los actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, que son actos o disposiciones administrativas de carácter general, y los actos administrativos generales e individuales, que según la ley orgánica acoge su clasificación según los destinatarios. Los actos administrativos según su contenido, podemos decir que los actos definitivos o actos de trámite pueden distinguirse, ya que en el asunto administrativo el que no pone el fin al procedimiento y el que no tiene tiene de carácter preparatorio. Los actos creadores de derechos o que establecen obligaciones es el que se refiere al acto creador de derechos subjetivos o de intereses personales y legítimos a favor de particulares. Los actos administrativos según la manifestación de voluntad son actos administrativos expresos o tácitos, que deben ser expresados de forma formal y por escrito, o si no, este deriva al silencio administrativo. Los actos administrativos según su impugnabilidad es el acto que no es firme y que puede ser impugnado, sea por vía administrativa o por la vía contencioso administrativo. Y los actos administrativos según su ejecución se clasifican según la ejecución y distinguen de un acto material de ejecución el acto administrativo formal. Siguiendo con otro tema, decimos los tipos de procedimientos de la administración que existen. Están los procedimientos ordinarios o general y los procedimientos especiales. El procedimiento ordinario está establecido en el artículo 48 de la ley, dice que dura 4 meses y puede ser prorrogado por 2 meses más, lo utiliza la administración pública, se inicia de oficio o de la instancia de parte y quiere decir que ella misma recibe la denuncia y la administración decide si abre o no un procedimiento. En los procedimientos especiales corresponden a los procedimientos ordinarios, no corresponden con los procedimientos ordinarios general, y hay que considerar que tienen que tener plazos preclusivos. Se aplica en vacíos de procedimientos especiales, los cuales son a continuación. Sumario. Tiene una duración de 30 días, se inicia de oficio, se abre cuando el administrador lo considere conveniente. Simple, es un procedimiento especial establecido dentro de 20 días y se inicia solo a instancias de parte, como por ejemplo la solicitud de una cédula o un pasaporte. Sancionatorios, está en el artículo 100 y subsiguientes de la ley, donde dice que todo el mundo se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Hay procedimientos sancionatorios en muchas leyes administrativas, como por ejemplo la ley de estatuto público, donde tenemos un procedimiento constitutivo que decide el procedimiento que se inicia de oficio o instancia de parte respecto al solicitado por el administrado. El procedimiento recursivo, que es el procedimiento de segundo grado, ya que opta después de un procedimiento constitutivo. Estos van contra los actos administrativos. Y de economía procedimental o simplicidad técnica, este hace referencia a que el administrador debe ser eficaz, señalar los principios que debe regir la administración pública, ejemplo como sacar una cédula de identidad que no necesita una copia certificada. Yendo con el otro tema, decimos cuál es la definición y los tipos de los recursos administrativos. Vemos como definición que son denominados recursos porque se trabaja con un acto preexistente, es decir, con una materia procedimental ya decidida. Entre los recursos ordinarios, entre los tipos de recursos tenemos ordinarios, especiales y recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que
revisan un carácter genérico ya que pueden plantearse en todos los casos. Tiene como particularidad un objetivo, un plazo, un motivo, una interposición, una resolución presunta. Los recursos especiales son los que proceden de casos expresamente previstos en la norma, los cuales especifica el recurso admisible. En nuestra legislación se puede decir que un recurso especial es denominado recurso jerárquico impropio, el cual se ejerce sobre las máximas autoridades de los entes descentralizados de la administración pública, como por ejemplo una decisión de un instituto autónomo o autónomo municipal o autónomo regional, entre otros. Los recursos extraordinarios operan aun cuando el acto ha quedado firme. Dentro de los recursos extraordinarios son denominados recursos de revisión. Al igual que los recursos ordinarios, presentan un objetivo, un motivo, un plazo, una interposición y una resolución presunta. En otro tema, tenemos qué son las garantías del procedimiento administrativo. La garantía del procedimiento administrativo es el cumplimiento de una serie de principios que los administrados tienen con el derecho de exigirle a la administración pública que cumpla con estas garantías. Los principios varían desde la organización administrativa como las garantías judiciales. En los principios de la organización administrativa tenemos el principio de legalidad, la colaboración administrativa, la presunción de legitimidad, la presunción de legitimidad del acto administrativo como tal, donde está la ejecutividad y la ejecutoriedad. También tenemos el de autotutela, podemos decir que aquí existen de primer grado, de segundo grado y tutela ejecutoria. La nulidad, donde pueden haber nulidades absolutas, nulidades relativas sobre los casos, y de la revocatoria, donde se hace el agotamiento de la vía administrativa. Las garantías jurídicas, podemos decir que tienen que ver con el debido proceso y los derivados de la seguridad jurídica. Donde están el derecho a la defensa, que tienen derecho a la apertura del expediente, las copias y acceso oportuno a la información, el derecho a ser oído y a la audiencia del interesado, que es cuando el individuo quiere una audiencia particular, y una decisión motivada. Tenemos la subsanabilidad, que es cuando se consigna el escrito ante la administración pública y revisar si consideraron todos los requisitos, si no debe devolverlo y explicar el porqué. La estabilidad del acto administrativo y la prescripción, que no es más que el nacimiento o la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo. Otro punto, tenemos los requisitos del acto administrativo. Los requisitos los tenemos, los requisitos de forma y los requisitos de fondo. El requisito de forma es el referido a los requisitos de validez de los actos, constituyendo lo que se ha llamado el procedimiento constitutivo del acto administrativo. Están las formalidades procedimentales del acto, la motivación del acto y los requisitos concernientes a la manifestación externa o exteriorización del acto administrativo como tal. Entre los requisitos de fondo, debe juzgarse con una finalidad en cada caso de tales formalidades destinadas a conseguir la determinación e influencia sobre un fondo del asunto, donde podemos resaltar la competencia, la base legal sobre donde se hace la interpretación, el objeto, que debe ser lícito, posible, determinado y determinable, las causas, las cuales tienen que estar justificadas, y la finalidad del acto, que tiene que estar prescrito en los fines de la ley. En el siguiente punto, como último, tenemos que cuáles son los medios de control de la administración pública. Podemos hablar que el control derivado de la forma de organización administrativa se clasifica en el control jerárquico, control de tutela. Esto es según los principios de organización que rigen las relaciones entre los organismos y los entes. Tenemos entre el control de la actividad administrativa, que ejerce sobre los propios organismos de administración, sobre los actos administrativos dictados por los diversos órganos, a través de conocimiento y decisión de los recursos administrativos que se establecen en la ley.
orgánica de los procedimientos administrativos. Y estos pueden ser tres: recursos de reconsideración, recursos jerárquicos y recursos de revisión. Tenemos el control interno del manejo de fondos y bienes públicos, que se distingue del control fiscal interno que se desarrolla en el seno de la propia administración pública en materia de manejo de fondos y bienes públicos. El control fiscal externo, que no es más que la Contraloría General de la República, el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de operaciones relativas a los mismos, gozando de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orientando las actuaciones de sus funcionarios. Tenemos el control judicial sobre la administración pública, el cual se realiza a través de los tribunales de la República, que forman la jurisdicción contencioso administrativo, como lo establece la Constitución en su artículo 259. Tenemos los principios de estabilidad jurídica de los actos administrativos, donde controla la legalidad y legitimidad de la actividad administrativa, el principio de la universidad del control, donde todos los actos administrativos pueden ser sometidos a control judicial, el proceso contencioso administrativo conforme a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del 2010, donde este conjunto de atribuciones asignadas a los diversos órganos de jurisdicción contencioso administrativa están desde la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y en el orden descendente hasta llegar a los juzgados municipales de la jurisdicción contencioso administrativo de los mismos. Decimos que administrar es la dirección de un organismo social y su efectividad al alcanzar los objetivos, fundado en su habilidad de conducir a sus integrantes. Con O'Neill. Muchas gracias por su atención.